Muy buenos días, hermanos. Tiempo para seguir estudiando el libro de Ezequiel, y hoy les invito a que lean el capítulo 20 de Ezequiel. En particular nos vamos a concentrar del 1 al 44. Así que lo puede leer y después sigue viendo el video. Oremos. Señor, gracias te damos por una nueva semana, porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con nosotros. Te rogamos que tú nos ilumines con tu espíritu para aplicar esta palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 20 de Ezequiel. Como estamos haciendo en esta serie de Ezequiel, no leemos el texto completo, sino que cada uno de ustedes tiene que leerlo. Y estamos siguiendo, ¿no es cierto?, un libro, un comentario de Christopher Wright. Y bueno, nos hemos encontrado ya con un análisis, ¿no es cierto?, que hace Dios de su pueblo, de este pueblo de Israel, tan infiel, como él mismo lo dice, que lo terminó comparando, ¿no es cierto?, con Sodoma y con Samaria. Con Samaria, por último, uno podría decir algún parentesco tenían, pero las trata de hermanas, también con Sodoma. Pero, ¿se acuerdan que el 16 dijimos está muy relacionado con el 23? Y ahí hicimos una lectura la semana pasada. Y ahora, entre medio, quiero que veamos el 20. Porque, si se recuerdan, Ezequiel ha estado haciendo varias alegorías, metáforas, como esto de las hermanas, por ejemplo, para comparar y dar este mensaje bastante chocante, ¿no es cierto?, de cuál era la realidad del pueblo de Israel en su relación con Dios. Pero ahora en el capítulo 20, si ustedes se fijan, lo leyeron, no hay metáforas, ¿ya? Sino que lo que tenemos en realidad es una lectura, ¿no es cierto?, o un contar de la historia, desde el punto de vista de Dios. Recuerden que los exiliados, sobre todo, pensaban que esto en algún momento se iba a acabar y que Jerusalén nunca iba a ser destruida. Y el mensaje que le tenía que dar Ezequiel de parte de Dios era: no, Jerusalén va a ser destruida. Así que vamos a ver qué mensaje, ¿no es cierto?, sobre la historia de este pueblo de Israel cuenta Ezequiel. No está la historia completa, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, está como en varias etapas. Y vamos a ver que cada una de estas etapas, ustedes la pueden ir marcando ahí, tiene algunos elementos en común, o ciertas cosas que se dan en cada etapa. Recuerden que el mensaje principal acá ha sido cómo Dios salvó a este pueblo por pura gracia y cómo este pueblo fue ingrato, le fue infiel. Y de esa historia tenemos varias en el Antiguo Testamento, ¿ya? En Deuteronomio encontramos, ¿no es cierto? Voy a dar las citas por si ustedes las quieren buscar después. Deuteronomio 26, 4 al 10, ¿ya? En Amós 2, 9 al 12, en Miqueas 6, del 1 al 8, ¿ya? Salmo 106, Salmo 107, son todas historias, ¿no es cierto?, donde esta inmensa bondad que mostraba Dios hacia el pueblo no era correspondida, sino que más bien había ingratitud, había infidelidad. Incluso Jesús, o sea, como decía, varios profetas dijeron esto, y Jesús contó una parábola también en este estilo. Veamos, por ejemplo, ahí en Mateo 21, 33 al 46. No la vamos a leer completa, pero es una parábola que yo creo que la hemos escuchado, tenemos referencia. Dice que, ¿no es cierto?,
hubo un hombre, ¿no es cierto?, que plantó una viña y se la arrendó, ¿no es cierto?, a un grupo de gente, ¿ya? Y cuando ya tenía que cosechar, ¿no es cierto?, resulta que él mandó unos mensajeros a esta gente, a estos labradores, y resulta que no le los mataron, ¿ya? Y después termina diciendo, bueno, a mi hijo, si mando a mi hijo, ¿no es cierto?, entonces a él lo respetarán, ¿ya? Pero cuando vieron al hijo los labradores, dice ahí el 38, a este sí, a este sí que si lo matamos, ahí ya la viña va a ser nuestra. ¿Mm? Entonces Jesús dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Mm? Que mataron a todos sus enviados, mataron a su propio hijo, ¿ya? Dice, bueno, ¿qué hará? Cobrará las cuentas, ¿ya? Y se la entregará a otros labradores, ¿ya? Jesús bastante fuerte también, ¿no es cierto? Esta misma historia que en el fondo dice, bueno, este pueblo no escuchó, así que vendrán otros que podrán tomar este regalo. Y bueno, los judíos que escuchaban esto, que entendían el mensaje, ¿ya? Claramente dice que después que lo querían matar, ¿ya? Y dijeron, chuta, pero ¿cómo lo hacemos? Porque el pueblo le tiene muy buena. Así que este tipo de discurso no es el único, ¿ya? Incluso como decimos, Jesús también lo hizo un discurso de este tipo, una parábola, ¿ya? Bueno, a ver, volviendo a Ezequiel, ¿no es cierto? Capítulo 20. Ahí tenemos la fecha en que sucedió esto. Ezequiel capítulo 20. ¿Qué fecha es? Dice, en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes. ¿Se acuerdan cómo contaban? Bueno, esto es una fecha exacta como hemos visto antes. Y en nuestro calendario sería el 14 de agosto del año 591 a.C. ¿Ya? Ya había pasado casi un año de esa visión que él había tenido en el templo, y desde que Dios lo había llamado, ¿se acuerdan? La primera vez visión grande esa de la gloria de Dios al lado del río Quebar, habían pasado ya 2 años, más o menos, ¿ya? Entonces, cuando dice 7 es porque él llevaba antes 5 años exiliado, ¿se acuerdan? En ese lugar. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué pasó en ese día? El 14 de agosto del 591 a.C. dice que se acercaron algunos ancianos a consultar a Jehová, ¿ya? Por más que tuvieran mala opinión de Ezequiel, sí me llama la atención que algo estaban escuchando, porque dice, consultemos a Jehová. Algún crédito le daban a Ezequiel, ¿ya? Aunque vamos a ver al final, si ustedes leen después al final del capítulo, él dice, bueno, la gente dice que estoy loco por todo lo que digo. Y entonces, tratemos de organizar este capítulo. Se puede organizar en 4 partes, ¿ya? En 4 momentos distintos. Y acuérdense que es como que aquí, ¿no es cierto?, Dios le habla y le dice, porque aquí iban los ancianos, solo para repasar ahí. Recuerden, los ancianos lo que querían escuchar era que Dios iba a acabar con iba a salir vencedor y que Jerusalén no iba a ser destruido, ellos iban a poder volver. Pero Jehová el Señor dice, no, ¿ya? Diles lo siguiente, hazles conocer, en el 4, las abominaciones de sus padres y diles, ¿ya? Y aquí empieza, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Ya? Es una manera de contar la historia desde el punto de vista de Dios. Fíjense, el primer periodo que está hablando acá, del 5 al 7. ¿A qué es lo que se refiere del 5 al 7? Fíjense. A cuando dice, cuando Dios eligió a Israel, cuando lo eligió, por gracia, y lo asocia a la tierra de Egipto.
Luego, ¿no es cierto?, otra generación, ¿ya? Bueno, esa va del 5 al 9 en realidad, ya vamos a ver de qué se trata. Después pueden marcar ahí quizás o anotarse en un papel. A algunos les gusta marcar la Biblia, yo no la marco, pero lo pueden hacer si quieren. ¿Ya? Del 5 al 9. Después hay un segundo periodo que es como una segunda generación, ¿ya? Que va desde el 10, fíjense, lo saqué de la tierra de Egipto, ¿ya? Hasta el 17. Hasta el 17. ¿Ya? Después viene una siguiente generación, ¿ya? Dice a sus hijos, a los hijos en el 18, ¿no es cierto?, hasta el 26, más o menos. Y finalmente lo último, desde el 27, ¿ya? Ya está en adelante, ¿no es cierto?, hasta el 31 prácticamente, se va a referir Dios a la época en que están viviendo ellos, en el exilio. Recuerden que de que Dios los había sacado de la tierra de Egipto habían pasado muchos años, ¿ya? Si mal no recuerdo, aquí habrían pasado unos 700 años, más o menos, ¿ya? Así que vamos viendo por parte, porque cada una de estas partes tiene varias cosas en común. Entonces, cuando los escogió, ¿ya? En Egipto dice, y los sacó de ahí, la segunda generación, del 18 al 26, cuando están en el desierto, la generación que estuvo en el desierto, ¿ya? Después años que pasaron en la tierra prometida, incluyendo el exilio. Entonces, ¿qué cosas en común podemos encontrar en todos estos casos? Por ejemplo, ¿quién toma la iniciativa? Versículo 5. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Fue ellos que andaban buscando a Dios? No, pues el 5 dice, el día que escogí a Israel. O sea, ¿de quién fue la iniciativa? De Dios. Y dice más, que Él levantó su mano para jurar a la descendencia, ¿ya?, de Jacob cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Fíjense después, el segundo caso, no sé, vamos a ir a ver quién toma la iniciativa en el segundo periodo, ¿ya? Vámonos al versículo 10. Dice, ¿quién toma la iniciativa? 10. Dice, Dios los sacó de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos. Siempre es la gracia de Dios actuando con este pueblo, ¿no es cierto? El tercer grupo, si se anotaron ahí los versículos, que va del 18 al 26, la tercera generación, de nuevo, ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién toma la iniciativa? Dije en el desierto a sus hijos, ya son otra generación, ¿cierto? Él le dice, ¿no es cierto? Yo les doy mis estatutos, anden en ellos, no anden, ¿no es cierto?, como andan los demás. Y finalmente, en el cuarto periodo, que es el periodo que incluye ese tiempo de exilio que están viviendo, ya en el 28, ¿qué dice? Porque yo los traje a la tierra, la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, ¿ya? Hay una iniciativa divina, ¿ya? Que es una iniciativa que da, que le da a este pueblo. Y ahora, en todas estas generaciones, ¿cuál es la respuesta a esta iniciativa de gracia divina? Vámonos de nuevo a la primera generación, ahí entre el 5 y el 9,
primer grupo del 5 al 9. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Fíjense que ese día cuando Dios prometió sacarlos de Egipto, donde eran esclavos, ¿ya? Donde eran esclavos, no tenían ni una vuelta, sufrían. Él les prometió sacarlos, dice, y llevarlos a una tierra, la más hermosa de las tierras, dice, donde fluye la leche y la miel, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicieron como respuesta en el 8? Se rebelaron contra mí, dice, ¿ya? Y no quisieron obedecerme, o sea, rebeldía como respuesta. Luego vamos a la segunda generación, del 10 al 17. La segunda generación, ¿no es cierto? Cuando Dios los saca de Egipto, efectivamente. Este segundo periodo de tiempo, esta generación. ¿Ya? Les di el día de reposo. Les di mis estatutos, mis decretos. ¿Y qué hicieron? El 13. Pero, o más, Israel se rebeló en el desierto y no anduvieron conforme a mis estatutos. Nuevamente rebeldía, ¿ya? En el tercer periodo de tiempo, que es la segunda generación en el desierto, ¿cierto? Que está del 18 al 26, de nuevo. ¿Cuál es la respuesta? De nuevo, ¿no es cierto? Dios les dice, guarden mis estatutos, no se contaminen con los ídolos, ¿ya? Pongan por obra, santifiquen los días de reposo. Más los hijos en el 21, más los hijos, ¿no es cierto?, que en este caso ya era otra generación, también se rebelaron contra mí y no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos. Profanaron el día de reposo. O sea, de nuevo, una actitud rebelde. Y en el último periodo, que es actual para Ezequiel, que parte en el 27, ¿ya? Y ahí, fíjense que en el 27 ya le está hablando a la generación actual. La anterior siempre era como sus padres, sus antepasados, ¿ya? Y dice, bueno, y ahora ustedes, ¿no es cierto? Yo los traje a una tierra prometida, ¿ya? Y sin embargo ahí hicieron altares en lugares altos, ¿ya? Se rebelaron, se contaminaron, ¿ya? Y no hicieron abominaciones, no siguieron los preceptos de Jehová. Así que en todos estos casos, de nuevo volvemos a la primera generación, el primer periodo, en que estaba, ¿no es cierto?, del 5 al 9, fíjense, en el 8. ¿Cuál es qué es lo que pasa con Dios? ¿Qué es lo que exclama a raíz de todo esto? Dice, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir con mi enojo en ellos. Lo mismo en el siguiente periodo, ¿ya? La ira, ¿no es cierto? Porque ante el pecado, Dios no puede ver el pecado, ¿no es cierto? Y en el 13, en ese segundo periodo de tiempo, dice, por lo tanto, dije que derramaría nuevamente mi ira en el desierto para exterminarlos. En la segunda generación del desierto, versículo 21, ¿ya? En el tercer periodo que estamos viendo, ¿no es cierto? 21. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, ¿ya? Y en el cuarto periodo, o el actual para ese tiempo, está en el 30 al 31, ¿ya? Vivo yo, dice Jehová, el Señor, ¿ya? Que no os responderé. Cuando le pregunta, ¿no es cierto?, ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres? O sea, ¿no hacen ustedes lo mismo? ¿Y fornicáis tras sus abominaciones?
Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Y en todos los casos vamos a encontrar algo común, porque no llegamos todavía al final de cada uno de estos periodos. Fíjense, de nuevo, del 5 al 9, primer periodo, cuando Dios los elige. ¿Cómo termina ese periodo? ¿Derrama su ira? O sea, porque Dios dice, oye, este pueblo ni siquiera me dan ganas de sacarlo de Egipto, ¿ya? Pero dice el 9, ¿qué dice? Que no lo hizo, ¿ya? ¿Y por qué no lo hizo? Porque, ¿no es cierto?, a causa de mi nombre, o sea, tenía que ver con su prestigio, ¿ya? Para que no se infamase ante los ojos de las naciones, de las otras naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, y actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Luego en el desierto, ya, si nos vamos al 14, en el segundo periodo, de nuevo, ¿cierto? Derramaría sobre ellos mi ira en el desierto, o sea, Dios se le pasó por la mente en el desierto que se murieran ahí, este pueblo tan rebelde. Pero, dice de nuevo, tuvo misericordia a causa de su nombre. Y en el 22, ¿no es cierto? En el 22 tenemos cuando esta generación en el desierto seguía siendo infiel a Dios, ¿ya? Dice, por los cuales profanaron mi día de reposo. Dije entonces, el 21, que derramaría mi ira sobre ellos, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. ¿Ya? Así que, si se fijan, tiene esto, y la última etapa no tiene eso, ¿ya? Esto último que hablamos, que es el presente, al menos para esa generación, Dios va a permitir que Jerusalén sea destruida, ¿ya? Pero vemos esta estructura, cómo Dios actúa por gracia, dando este regalo, salvando, dando una tierra, dando una ley buena para ellos, ¿no es cierto? Pero, dice después, se rebelaron contra mí, juré que los destruiría, mi ira, pero no lo hice, ¿ya? Entonces queda la sensación de que no lo va a hacer de nuevo, pero, ¿ya? Vamos a ver que ahora sí pasó, ¿no es cierto? Tiene un límite. Ahora, volvamos entonces a mirar este primer periodo de tiempo que es del 5 al 9. Si uno dice, si ustedes le preguntan, o lo típico de que uno escucharía a los israelitas, ¿en qué momento eligió Dios ¿no es cierto?, a Israel? Uno diría a Abraham, ¿cierto? Que Dios llamó a Abraham y le dijo de él iba a ser, ¿no es cierto?, una gran nación, ¿ya? Pero fíjense que acá, probablemente deliberadamente, ¿no es cierto?, Ezequiel no parte, ¿no es cierto?, las palabras de Dios no parten diciendo partimos en Abraham, sino que parten en Egipto. Parten en Egipto, ¿ya? Habían pasado hartos años desde que varias generaciones que estaban esclavizados en Egipto. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que ya la apostasía, es decir, la infidelidad de Dios, de Israel hacia otros dioses, ya estaban siguiendo a otros dioses, ya venía este tema de Egipto. Eso es lo que dice acá. No es que en Egipto, bueno, a ver, Abraham, Isaac, Jacob, ahí tenemos 3 generaciones, y de los hijos de Jacob, José, ¿no es cierto?, fue a dar a Egipto. Y luego de eso toda la familia se fue a Egipto, pasaron como 400 años y fueron esclavizados.
Pero no es que el becerro de oro en el desierto fue la primera vez que había idolatría, ¿ya? Lo que está diciendo acá Ezequiel es que ya había idolatría en Egipto, en esos años que habían estado ahí. ¿Mm? Eh, Dice el 7, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. ¿Mm? No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. ¿Ya? Entonces, ojo que ya traían esta idolatría, la traían desde Egipto. ¿Mm? Así que viene desde esa forma, desde ese tiempo. ¿Ya? Los años que habían estado ahí seguramente ya estaban tan acostumbrados a los dioses de Egipto, ¿ya? Así que los mantenían. ¿Mm? Josué 24:14. ¿Mm? Josué 24:14, a ver qué dice. Este es el llamado de Josué al pueblo, ¿cierto? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Mm? O sea, sabían, ¿no es cierto?, que habían servido a otros dioses en Egipto. ¿Mm? Así que no es que fueran, volvemos a lo mismo, ¿no es cierto?, no es que fueran un pueblo que había sido siempre fiel o que eran buenos en especial manera, sino que ya venían desde antes, ¿no es cierto? Así que con este tema, ¿ya? Y dice que ya Dios ahí aplazó su ira, ¿no es cierto? Ya Dios ahí aplazó su ira. Si volvemos a Ezequiel, ya ahí el capítulo 20, estamos en el 7, ¿no es cierto? En el 8, pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones, ni dejaron los ídolos de Egipto, ¿ya? O sea, antes de salir de Egipto, Dios, ¿no es cierto?, ya había aplazado su ira y había decidido, ¿no es cierto?, liberar a este pueblo. Y se acuerdan de la metáfora de las veces anteriores, era por pura gracia. Bueno, la segunda generación, perdón, la primera generación, que es la que se va al desierto, del 10 al 17, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dice ahí que Dios les dio? Primero los sacó de Egipto, ¿ya? Los llevó al desierto, los sacó de Egipto. ¿Qué más dice el 11? ¿Qué más les dio? Les dio sus estatutos, sus decretos, su ley. Y dice, por los cuales, esta ley es buena, ¿no es cierto? Porque por los cuales el hombre que cumpliere va a vivir. Dice que les dio los días de reposo. Y ojo, porque muchas veces tendemos a pensar que la ley, ¿no es cierto?, las obligaciones son como una carga, pero aquí se asocia la ley con la vida, ¿cierto? El 11, el que cumpliere va a vivir. Fíjense que está esto repetido no solamente ahí en el 11, sino que ¿dónde más está? El 13 vuelve a decir lo mismo. ¿Y dónde más? Más adelante. El 21. ¿Ya? Dice en el fondo, guardarlos y ponerlos por obra, sus decretos,
es vivir. El hombre que así haga va a vivir, dice. Y son regalos que Dios le dio. ¿Ya? El día de reposo, que va a ser, dice, recordatorio o señal entre Dios, ¿no es cierto?, y ellos. Se recuerda la creación. Éxodo 20, del 8 al 11. Recuerden que está uno de los mandamientos de guardar el día de reposo. ¿Ya? Pero hay más en la ley, ¿eh? No es solamente como descansar un día a la semana, sino que estaba el año sabático, que era cada cierta cantidad de años, ¿no es cierto? Podemos leer ahí en Éxodo 23, Deuteronomio 15, Levítico 25. En la ley se hablaba de un año para dar descanso, para restituir, anular las deudas. Se liberaban los esclavos, por ejemplo. A ver, veamos Éxodo 23, por ejemplo. Éxodo 23, 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás. Se fijan que el día es una parte. Así que todo esto eran regalos que Dios les había dado, que eran señal, pero también un regalo. Y todo esto dice acá en Ezequiel que lo habían dejado de lado, no lo cumplían. Tenía que ver con la vida social. Deuteronomio capítulo 15, por ejemplo. Cada 7 años harás remisión. ¿Ya? ¿Y qué era eso? Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Entonces, había restitución, había perdón de préstamo. Levítico 25, ustedes lo pueden leer completo. Ahí Deuteronomio 15. Levítico 25, ¿ya? Hay una serie de mandamientos, ¿no es cierto? Déjame ver dónde está esto de del año del jubileo. No, yo creo que tengo mala la referencia. Levítico. Bueno, ahí está de nuevo esto de los 6 años, sí, Levítico 25. Y un año de descanso. Un año de descanso. Contarás 7 semanas de años 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de los años vendrán a hacerte 49 años, ¿ya? Y cada entonces 49 años va a haber un año del jubileo. Santos vosotros. Dice, el año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis los viñedos, o sea, una suerte de descanso. Y había también restitución de tierras y propiedades familiares que se hubieran podido perder en el tiempo. Entonces todo esto tenía implicancias sociales. Pero entonces es más que simplemente cuando el día de reposo decir no, que guardar el sábado, ¿ya? O descansar un día a la semana, como religiosamente, sino que era todo lo que conllevaba este marco social de las leyes.
que Dios le había dado. Dios le había dado una forma de vivir entre ellos. ¿Y qué es lo que había pasado? Ellos no la habían respetado, había opresión, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada sobre los pecados de Sodoma? ¿Mm? Que eran, ¿no es cierto?, la soberbia, el ocio, ¿ya? La opresión, no ayudar al menesteroso. Entonces, así que ellos dejaran esto, de hacer esto, ¿no es cierto?, de cumplir la ley, se estaban convirtiendo, ¿no es cierto?, en un pueblo más como cualquiera de los otros que estaban a su alrededor. Y fíjense Deuteronomio 1.28. Deuteronomio 1.28. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué había pasado? Habían mandado, ¿no es cierto?, espías a ver cómo era esta tierra. Todavía no habían entrado. ¿Y cuál fue ¿no es cierto?, la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de la mayoría? ¿No es cierto? Oye, qué susto. Qué susto, porque hay puros gigantes, ¿ya? Efectivamente, tiene mucho fruto la tierra, pero son gigantes, ¿ya? Tenemos miedo. Tienen ciudades amuralladas, son gigantes, ¿ya? ¿Y quiénes fueron los únicos que dijeron no, vamos para allá nomás? De estos, ¿no es cierto?, que hablaron bien, Josué y Caleb, de estos espías. Y dijeron, oye, Dios va a pelear por nosotros. Pero esa rebelión, imagínense, ya antes de entrar, la estaban teniendo. Bueno, volviendo al texto de Ezequiel, ¿no es cierto?, 20, 18 al 26, nos encontramos con este tercer periodo de tiempo, y ahora ya son los hijos, ¿no es cierto?, probablemente muchos de estos nacieron en el desierto, porque 40 años estuvo dando vuelta al pueblo sin entrar a la tierra prometida. Así que del 18 al 26, ese periodo. Si la generación anterior había sido rebelde, ¿cómo fue esta generación? ¿Cómo fue esta generación en el desierto? Sus hijos, ¿ya? De nuevo dice, Dios les dijo, guarden mis estatutos, guarden mis preceptos, guarden los días de reposo. Más los hijos, el 21, se rebelaron contra mí y no anduvieron. Y no anduvieron. La respuesta es la misma. Y dice, nuevamente, ¿no es cierto?, todavía no entraban y ya Dios como que los quería esparcir, ¿no es cierto?, por todas las naciones. 23. Dice, estaban en el desierto todavía, dice, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por la tierra, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos, ¿ya? Y bueno, de alguna manera ahí, ¿no es cierto?, una consecuencia inevitable era esta, que iban a, ¿no es cierto?, a contaminarse y estar más, ¿no es cierto?, las abominaciones iban a crecer, como pasar por el fuego a los hijos, dice. Así que esto ya está desde el principio. Si leen Deuteronomio, cuando Dios les da la ley, ya también les hace la advertencia, que si había desobediencia en el futuro iba a haber muerte, pero que si obedecían iba a haber bendición y vida. Lo que sí, vemos como Dios varias veces aplazó su juicio.
y lo aplazó por causa de su nombre. Por causa de su nombre. ¿Ya? Esto, claro, ahí del 26, ¿no es cierto? Como que la forma en que está escrita, como que Dios le hubiera dado estatutos que no son buenos o los contaminó, es, ¿no es cierto?, más bien como un sarcasmo quizá, es más bien como dice Romanos, que, ¿sabes qué? Los entregué, ¿ya? A la lascivia, los entregué, ¿no es cierto?, a lo más que Dios haya sido, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en Romanos 1, 24, 24 al 28. Entonces, esto de perseverar, ¿no es cierto?, en desobedecer a Dios, lo que dice Dios, mira, al final esto trae la autodestrucción y peor, es como que el mal aumenta. Entonces, por ejemplo, Romanos 1:24 dice, es lo mismo, ¿ya? Que en Ezequiel está escrito como que activamente, ¿no es cierto?, Dios lo hiciera. Pero también acá dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, la maldad, persistir en la maldad, trae más maldad. Y dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Ya? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios ya en un momento cuando nosotros no obedecemos y persistimos en nuestro mal camino, Dios dice ya, ok. Y es terrible eso, porque es como que, ¿no es cierto?, vienen cosas peores y consecuencias de muerte. Dice, aún las mujeres cambiaron el uso natural. Igualmente los hombres. Se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. O sea, aquí Ezequiel también lo dice. Dios dice ya que insisten tanto, es terrible, porque el dejar, digamos, que Dios no intervenga, trae consecuencias terribles, ¿ya? Todo el mal aumenta, viene la muerte, viene la destrucción. Y bueno, Dios permitió, como dijimos, volviendo a Ezequiel 20, 26, ¿no es cierto? A pesar de todo, Dios permitió, por su nombre, que ellos conquistaran la tierra. Y estuvieron en la tierra prometida muchos años. Y entonces ahora ya en el 27 se mueve como al presente, ¿ya? Después que les he hablado de la historia de estos 3 periodos anteriores, ¿ya? Dice en el 27, aún en esto me afrentaron vuestros padres, ¿ya? Y ahora la cosa va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar ya no hablando de los, ¿no es cierto?, de los antepasados, ¿ya? Sino que ahora les va a hablar directamente a ellos. ¿En qué se resume la idolatría que habían por cientos de años practicado? A ver si lo vemos ahí. ¿En qué se resume? 28. Dice que el lugar alto que había, un monte, cualquier cosa, ¿ya? Ahí hacían sacrificio. Ahí mataban incluso niños. Ahí hacían, ¿no es cierto?, perversidades, adorando, clamando a estos dioses, ¿ya? Y habían estado así, y por ahí uno que otro rey, ¿no es cierto?,
trataron de eliminarlos, los destruyeron a estos lugares, pero nunca lograron erradicar en realidad de muchos, ¿no es cierto?, el corazón, que los siguieran. ¿Mm? Y todo esto pasaba en paralelo a la adoración en el templo. ¿Mm? Pero recuerden que Dios pide absoluta lealtad. ¿Mm? No se puede estar nadie puede servir a dos señores, como dijo Jesús. ¿Mm? Así que ya no se trata de los padres, sino que ahora se trata de los que le vinieron a preguntar a Ezequiel. Dile a ellos, ¿ya? Ahora se refiere a ellos, a la generación actual. ¿Mm? Así que ustedes, dice, siguen practicando lo mismo. ¿Mm? ¿No os contamináis el 30 vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Ofrecen ofrendas haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego. O sea, todavía lo hacían. Ya les habla en presente, les habla a ellos. ¿Mm? Así que les tiene que haber llegado bien directo ese mensaje. ¿Y Dios qué es lo que le dice? Bueno, así entonces les va a llegar el juicio. ¿Mm? Así les va a llegar el juicio. ¿Mm? Para esa generación, los que no murieron de hambre, a espada, con fuego, o fueron exiliados, estaban en ese grupito, se iban a morir ahí. Ya para ellos se había acabado. ¿Ya? Pero Dios siempre tiene propósitos más allá, de largo plazo. ¿Mm? Y aquí hay algo más allá, ¿no es cierto? Si bien Él postergó en el 9, en el 14 y en el 22, Él postergó el juicio, ¿no es cierto? Aplazó su ira, ¿ya? Recordemos, ¿por qué lo hizo? No porque fueran buenitos, no porque les dio lástima, no por una segunda oportunidad que les daba, sino que por su propio nombre, dice Dios, ¿ya? Y habla de la reputación, ¿no es cierto? Dice, bueno, si ahora los extermino, entonces las otras naciones no van a ver quién soy yo realmente. Que no los pude sacar de Egipto, o que no los pude proteger en el desierto, o que no tomaron la tierra. Y ¿no es cierto? Dios lo hace para mantener su propósito de largo plazo, que es llegar a todas las naciones. Así que, por más que, ¿no es cierto?, Daniel, los salmistas, siempre le recordara, hay oraciones donde le recuerda a Dios, ¿no es cierto?, que la misericordia con su pueblo tiene que ver con su propio nombre. Por ejemplo, leamos el Salmo 79, 9 y 10. Salmo 79, 9 y 10. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán la gente, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, el salmista recurre a esto mismo. ¿Ya? Daniel también. Pueden leer después Daniel 9, 15 al 19. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito universal, más allá de este pueblo de Israel, ¿ya? Y este propósito incluía a todas las naciones, de todos los tiempos, nosotros también. Y claro, tenía que llegar su nombre, ¿no es cierto?, a toda la humanidad. El propósito al salvar, ¿no es cierto?, es santificar su nombre. Y que todo el mundo sepa a vista de las naciones. Salmo 103, ¿qué dice Salmo 103, 10? Salmo 103, 10.
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La misericordia de Dios. Si Dios hiciera conforme a nuestros pecados, ¿no es cierto?, su juicio caería inmediatamente. Entonces tenemos a Dios que no puede ver al pecado, y al mismo Dios, ¿no es cierto?, que quiere salvar, que quiere que su nombre sea conocido, que su amor llegue a ser conocido, este deseo de estar en relación con cada uno, a toda la humanidad. ¿Cómo se reconcilian esas dos cosas? ¿Ya? Y se reconciliaron en Jesucristo. En Jesucristo se resuelve el problema, porque Jesucristo, ¿no es cierto?, se presenta como la ofrenda que lleva todo el pecado, ¿no es cierto?, del mundo de una vez y para siempre. Todos los pecados nuestros, míos, de usted, de todo lo más terrible, ¿no es cierto?, y apestoso, quedó clavado en la cruz. Y lo llevó su propio Hijo, entregó a su Hijo por amor. Nosotros no tenemos que cargar con la culpa porque Él cargó por nosotros, ¿ya? Así que esta paradoja, ¿no es cierto?, del Dios que no puede ver el pecado, que tiene que defender su nombre, pero que actúa con un propósito más allá por amor a todas las naciones, se funde y se completa en la cruz. Y la gracia de Dios persiste, ¿no es cierto?, sigue. No dependió que Dios quisiera salvar todas las veces que Dios, ¿no es cierto?, aplazó su ira. No dependía de que ellos, los israelitas, fueran muy puros, ¿no es cierto? Imagínense que hoy dependiera de que la iglesia, de que nosotros seamos tan puros o que seamos tan obedientes. Somos tan apáticos muchas veces, somos tan tibios, pero Dios, ¿no es cierto?, menos mal que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Y Él tiene la voluntad de seguir actuando en el futuro. Que esto que hemos visto en este capítulo nos ayuda a nosotros también. Que nosotros no nos sintamos, ¿no es cierto?, que somos mejores o que podemos, ¿no es cierto?, mirar solamente a este pueblo que fue rebelde permanentemente, sino que ellos han sido un ejemplo, podemos decir. Porque si uno mira la historia de la iglesia cristiana, hay un montón de momentos bastante, ¿no es cierto?, malos en esta historia. Claro, uno puede destacar los momentos buenos, ¿ya? Los grandes avances misioneros, ¿ya? Muchas cosas que uno podría destacar, así como quizás los israelitas podían destacar la época de gloria del rey David, de Salomón, ¿ya? Pero cuántas tergiversaciones, cuántas atrocidades se han cometido en nombre de Cristo en la historia de estos 2000 años. Hay muchas buenas historias, ¿no es cierto?, y buenos tiempos, pero son obra de Dios. Pero las cruzadas, por ejemplo, la Inquisición, toda la degradación durante la Edad Media, cómo unos creyentes fueron muertos por otros porque no estaban de acuerdo. Intolerancia a la, ¿cómo se llama?, incluso para matar en el siglo XX, ¿ya? Y muchas veces de esto en nombre de Cristo,
¿Mm? Así que lo que nos queda a nosotros también como cristianos es arrepentirnos y aceptar la gracia de Dios. ¿Mm? Que se haga su voluntad, que Él va a seguir mirando salvar a la humanidad, ¿no es cierto? A pesar de los lamentables fracasos que tenemos muchas veces nosotros, a quienes Dios nos ha llamado a ser su pueblo. ¿Mm? Que podamos meditar en esto y oremos. Señor, te damos gracias por poder leer tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos tu iniciativa, tu gracia salvadora, que busca siempre regalar, dar vida. Gracias, Señor, por la ley. Gracias, Señor, por tus preceptos, Señor, porque ellos dan vida. Gracias, Señor, porque eres lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces, Señor, hemos pecado, nos alejamos de ti como iglesia, como seres humanos, Señor? Y tú tienes misericordia. Señor, tú tienes propósitos más allá de los que nosotros nos podemos imaginar, a pesar del mal que reina en el mundo hoy y donde nosotros muchas veces estamos metidos. Señor, gracias por Jesucristo, que llevó en la cruz todos nuestros pecados, Señor, y ahí tú te pudiste dar por pagado. Señor, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana.